El Arca de la Alianza es uno de los objetos más enigmáticos y reverenciados en la historia de la humanidad. Durante miles de años ha permanecido perdida, lo que no ha hecho sino aumentar su mística y el fervor con que se busca. Este objeto sagrado tiene un significado espiritual trascendental para los cristianos, ya que representa la conexión directa entre Dios y su pueblo. En la tradición bíblica, el arca fue construida bajo las órdenes de Moisés, siguiendo las instrucciones precisas dadas por Dios en el monte Sinaí. Se describió como un cofre de madera de acacia recubierto de oro, con una tapa llamada el propiciatorio, sobre la cual reposaban dos querubines de oro. En su interior se almacenaban las tablas de los 10 mandamientos, así como otros objetos sagrados como una vasija con maná y la vara de Aarón, lo que simbolizaba la presencia divina entre el pueblo de Israel. Este objeto era transportado por los sacerdotes durante las travesías del pueblo y se consideraba un símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo elegido. El misterio que rodea al Arca de la Alianza ha cautivado tanto a creyentes como a científicos, quienes, con su conocimiento y experiencia, continúan buscando este invaluable tesoro. A lo largo de los siglos, las teorías sobre su paradero han sido innumerables. Desde su desaparición después de la destrucción del primer templo de Jerusalén, se han propuesto diversas ubicaciones para el arca, desde las tierras de Etiopía hasta el corazón del desierto del Sinaí, pasando por teorías más esotéricas que sugieren su existencia en lugares secretos, custodiados por sociedades místicas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos incansables, el arca sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver. La falta de registros históricos confiables sobre su paradero actual ha alimentado especulaciones de todo tipo. Muchos expertos han intentado rastrear el rastro del arca a través de antiguos textos religiosos y relatos históricos, pero estos se contradicen y son insuficientes para señalar una ubicación definitiva. Algunos afirman haber encontrado pistas que podrían llevar a su localización, como ciertos textos de la Biblia, pero hasta el momento ninguna de estas pistas ha logrado conducir a un descubrimiento concreto. Además, el paso del tiempo, las guerras, las invasiones y la destrucción de importantes archivos históricos han dificultado aún más el rastreo de su paradero. En el campo de la arqueología, a pesar de los avances tecnológicos, como los métodos de radar de penetración terrestre y las excavaciones meticulosamente planificadas, el arca sigue siendo esquiva. Algunos sugieren que la falta de evidencia concreta puede ser una señal de que el arca está oculta deliberadamente, tal vez en una ubicación de difícil acceso o protegida por algún tipo de barrera natural o humana. Otros, más espiritualistas, sostienen que la razón por la que no se ha encontrado el arca es que está oculta por voluntad divina. Según esta visión, Dios, en su infinita sabiduría y poder, ha establecido restricciones sobre quién puede acercarse o incluso tocar este objeto sagrado. Tal interpretación plantea la idea de que el arca no es simplemente un objeto material, sino que tiene un significado trascendental que va más allá de su presencia física. El fervor por encontrar el arca ha trascendido generaciones. Desde las primeras expediciones en busca de este objeto sagrado hasta los días actuales, los arqueólogos, teólogos e incluso aventureros han sentido la atracción irresistible de desvelar este misterio. Las implicaciones de encontrar el arca serían enormes, tanto para la historia de la humanidad como para la fe religiosa. Algunos creen que su descubrimiento podría ser un símbolo de la restauración del orden divino en el mundo, mientras que otros temen las consecuencias de descubrir un poder tan sagrado y antiguo. Sin embargo, a pesar de las innumerables teorías, el paradero del arca sigue siendo uno de los grandes misterios no resueltos, dejando un vacío que invita a la especulación y a la reflexión sobre el propósito y el destino de este objeto sagrado. ¿Será que algún día, finalmente, se revelará el paradero del Arca de la Alianza, o su misterio está destinado a permanecer intacto, guardado en las sombras del tiempo? Solo el futuro lo dirá. Según las escrituras y las tradiciones bíblicas,
El Arca de la Alianza era tan sagrada que solo unas pocas personas estaban autorizadas a tocarla o acercarse a ella. Era un objeto de poder y santidad, y solo el sumo sacerdote, después de realizar ciertos rituales de purificación, podía estar en su presencia. Este acto sagrado solo se llevaba a cabo una vez al año, en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer sacrificios en nombre del pueblo de Israel. En este contexto, el arca no era simplemente un objeto de culto, era el símbolo de la presencia de Dios en la tierra. Por lo tanto, tocarla sin la debida preparación significaba la muerte instantánea. El arca era transportada con sumo cuidado por los levitas, la tribu encargada de servir en el templo. Solo aquellos que podían demostrar que eran descendientes de Aarón, el hermano de Moisés, tenían el derecho de interactuar con ella. Este linaje sacerdotal era esencial, ya que representaba la autoridad divina sobre el pueblo de Israel. Los demás, aunque parte de la nación elegida, no tenían acceso a este objeto divino, pues no podían demostrar su ascendencia directa de Aarón o de la tribu de Leví. Además, las instrucciones sobre cómo transportar el arca eran estrictas, y si alguien la tocaba sin ser el autorizado, las consecuencias eran devastadoras. Es importante mencionar que el Arca de la Alianza no solo era un objeto físico, sino que también contenía una carga simbólica profunda. En su interior se encontraban tres elementos esenciales para el pueblo de Israel: la vara de Aarón, las tablas de la ley y una vasija de oro con maná. Cada uno de estos elementos tenía un significado profundo, representando aspectos fundamentales de la relación entre Dios y su pueblo. La vara de Aarón, que había florecido milagrosamente, simbolizaba el liderazgo divino y la autoridad sacerdotal. Las tablas de la ley contenían los 10 mandamientos, los principios fundamentales para la vida moral y espiritual del pueblo de Israel. Finalmente, el maná representaba el sustento divino que Dios había provisto durante el éxodo de los israelitas en el desierto, un recordatorio de la fidelidad y provisión divina. A lo largo de la historia, se han planteado diversas teorías sobre el paradero del arca. Algunos sostienen que fue llevada al cielo, como sugiere el libro de Apocalipsis, donde se menciona que el arca se encuentra en el templo celestial. Esta visión ha llevado a la especulación de que el arca es en realidad un objeto celestial, una copia terrenal de algo mucho más grande y divino. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos coinciden en que el arca es un símbolo, no solo un objeto físico, y que su verdadera significación trasciende cualquier descubrimiento arqueológico. En el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 11, se describe una visión en la que el Arca de la Alianza es vista en el cielo, rodeada de relámpagos y truenos. Este pasaje ha sido interpretado por algunos como una referencia a la preservación del arca en el cielo, lejos del alcance humano, para ser revelada en el tiempo adecuado. Aunque esta interpretación es debatida, lo que es innegable es que el arca simboliza la presencia y el pacto de Dios con su pueblo. La visión de Juan en Apocalipsis puede ser vista como una promesa de que, aunque el arca esté oculta, Dios no ha olvidado a su pueblo y está presente con ellos, guiándolos hacia la restauración. Existen también quienes afirman haber encontrado el arca en la tierra. Un caso famoso es el de Ron Wyatt, un arqueólogo autodidacta que afirmó haber descubierto el Arca de la Alianza en una cueva debajo del Gólgota, el lugar tradicional de la crucifixión de Jesús. Según Wyatt, el arca estaba escondida allí por Jeremías para protegerla de los babilonios. Wyatt también afirmaba que la sangre de Jesús, derramada durante la crucifixión, había caído directamente sobre el propiciatorio del arca, lo que le dio un simbolismo aún más profundo. Aunque sus descubrimientos no han sido confirmados por la comunidad científica, muchos creen que Ron Wyatt realmente encontró el arca, aunque no se le permitió revelar su hallazgo públicamente. La relación entre el arca y la sangre de Cristo es particularmente significativa desde una perspectiva cristiana. Según los evangelios, la crucifixión de Jesús fue el sacrificio final y definitivo que permitió a la humanidad acceder al perdón de los pecados.
Este sacrificio reemplazó la necesidad de los sacrificios animales que se realizaban en el templo, incluyendo el rito de esparcir la sangre sobre el propiciatorio del arca. En este sentido, el arca, con sus elementos sagrados, es vista como un símbolo del antiguo pacto que fue superado por el sacrificio de Jesús en la cruz. La muerte y resurrección de Jesús marcaron el inicio de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad, un pacto en el que ya no se requiere un objeto físico como el arca para estar en la presencia de Dios. El sacrificio de Cristo abrió el acceso directo a Dios y hoy, según la teología cristiana, cada creyente puede acercarse a Dios sin necesidad de intermediarios o rituales externos. A pesar de que el Arca de la Alianza ha sido un símbolo fundamental para la fe y la historia, hoy en día muchos consideran que su valor radica más en lo espiritual que en lo físico. Durante siglos, el arca fue un objeto material profundamente venerado por su capacidad para representar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Sin embargo, en el contexto cristiano moderno, el verdadero significado del arca ha evolucionado y trascendido el plano físico. Para los cristianos, el sacrificio de Jesús en la cruz ha cumplido el propósito primordial para el cual el arca fue concebida: ser un medio de reconciliación entre Dios y la humanidad. El Arca de la Alianza, con su capacidad de conectar lo divino con lo humano, se presentaba como el vehículo de la salvación, llevando en su interior la ley, el maná y la vara de Aarón, símbolos del pacto divino. Sin embargo, con la llegada de Cristo, muchos creyentes interpretan que el sacrificio de Jesús no solo cumplió con esa función, sino que la perfeccionó. El sacrificio de Cristo en la cruz es ahora considerado el cumplimiento definitivo de la reconciliación entre el ser humano y Dios, eliminando la necesidad de un objeto material como el arca. En lugar de un cofre sagrado, la verdadera arca es, para los cristianos, la persona de Jesús, quien, mediante su sacrificio, abrió el camino hacia la salvación eterna. En este sentido, el Arca de la Alianza deja de ser solo un objeto físico cargado de oro y madera y se convierte en un símbolo de la presencia misma de Dios en la vida de los creyentes. Jesús, en su rol como Salvador, se presenta como el cumplimiento de todo lo que el arca representaba: un vínculo entre lo celestial y lo terrenal, un medio para la redención y la manifestación de la gracia divina. La necesidad de un objeto físico que intercediera por la humanidad desaparece, ya que en Cristo la reconciliación con Dios se logra de manera directa y eterna. En lugar de buscar un objeto perdido en las páginas de la historia, los cristianos son llamados a buscar la presencia de Dios a través de la fe en Jesús, quien se ofrece como el arca viviente y el puente entre Dios y el hombre. Finalmente, aunque la búsqueda del arca sigue siendo un tema fascinante y lleno de misterio, lo que realmente importa es el mensaje que nos deja. La historia del Arca de la Alianza, tanto en su dimensión histórica como espiritual, nos recuerda la promesa de Dios de estar con su pueblo, guiándolos, protegiéndolos y perdonándolos. A lo largo de la historia, el pueblo de Israel experimentó la presencia de Dios a través del arca, pero para los cristianos, esa presencia se manifiesta plenamente en Jesús, quien es el cumplimiento del pacto divino. El mensaje central es claro: la salvación no depende de encontrar un objeto perdido, sino de aceptar a Cristo en nuestras vidas y experimentar su presencia de manera personal y transformadora. La búsqueda del arca, por lo tanto, se convierte en un símbolo de la búsqueda espiritual que cada persona debe emprender. No se trata de encontrar un objeto material, sino de encontrar la paz, la redención y la gracia de Dios. En este sentido, la verdadera búsqueda del arca es una invitación a un viaje espiritual de fe, arrepentimiento y reconciliación con Dios. Si bien el Arca de la Alianza sigue siendo un enigma en la historia, el mensaje que transmite sobre la relación con lo divino es claro y accesible a todos, sin necesidad de intermediarios o objetos sagrados. El llamado es a vivir una vida en comunión con Dios, buscando su presencia en lo profundo del corazón, guiados por la fe en su sacrificio redentor.